Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañes en una emisión más del programa Bitácora Social. Mi nombre es Otto René Cáceres y te estaré acompañando los siguientes minutos aquí a través de los micrófonos del Laboratorio de Análisis Social Estratégico LACE. En nuestras redes sociales para que te comuniques con nosotros, nos dejes tus comentarios, quieras venir al programa. Facebook, diagonal LACE Oficial Guami. Nuestro Twitter, @LACE Oficial Guami. Tenemos un hashtag Gatito LACE Bitácora Social y nuestra página web www.lace.mx. El día de hoy tenemos un programa muy interesante gracias a todo el auditorio que nos ve, que nos ha dejado sus correos, sus comentarios, siempre nos pide un tema en particular y hoy hemos escogido una pregunta muy interesante y es ¿cómo funciona el Congreso? Y esto está referido por supuesto a la Cámara de Diputados y de Senadores. Y para hablar de este tema me acompaña, bueno, tengo el gusto que me acompaña mi gran amigo, el maestro Giovanni Landa. Él es maestro por la Universidad Autónoma Metropolitana y es candidato a doctor por la misma universidad en la línea de procesos políticos. Giovanni, bienvenido. Muchas gracias, René, por invitarme. Oye, Giovanni, es un tema realmente interesante, sobre todo ahora que tenemos el contexto electoral, pero bueno, aunque no estamos en contexto electoral, en la Cámara de Diputados y de Senadores prácticamente se lleva a cabo las decisiones trascendentales de este país. Y bueno, el auditorio nos ha pedido, ¿cómo funciona el Congreso? ¿Qué debemos entender por el Poder Legislativo? Fíjate, acabas de comentar una cosa importante, decisiones trascendentales, ¿no? Normalmente siempre la gente cuando va a acudir a votar se fija mucho sobre el presidente y un poco menos quizá sobre el Congreso de la Unión o la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces sería importante señalar eso, qué importancia tiene el Congreso. Incluso alguna vez he visto que se pide que se quite a la Cámara de Senadores porque no hace nada, porque no sirve para sí, nada, sí, claro. ¿no? Y bueno, me parece que sí es importante en este sentido señalar cuál es su importancia, cuál es su peso. El Congreso de la Unión se compone de dos cámaras, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores son 128 legisladores, la Cámara de Diputados son 500 legisladores. Claro. Bueno, en este caso son electos de diferentes formas y se supone que además representan, en teoría, cosas diferentes. Los senadores, en teoría, representan o vienen a representar a los estados de la República y en el caso de los diputados representan lo que es a la nación, a la población en su conjunto. Claro, ¿sí? pero también digamos que los diputados también es una fracción de la población, a la fracción que lo elige. Pues digamos que los senadores en términos muy generales es, digamos, al Estado. Vamos a entenderlo como, vamos a ir de lo grande a lo pequeño, ¿no? Digamos que los senadores es al Estado en sí y los diputados es como a pequeñas fracciones, ¿no? Que finalmente se juntan en un gran nacional, ¿no? Claro, sí. Bueno, en teoría la idea es que el Congreso surge con la idea de que los senadores representen a cada entidad de la República, los intereses de los 31 estados más el Distrito Federal, ¿sí? Digamos, claro, sí. Esa es la idea, ¿no? Y la otra es que la Cámara de Diputados, ellos representen a la población nacional en su conjunto. Ahora bien, exactamente tiene que ver con lo que tú señalas, porque nosotros elegimos a 300 diputados de mayoría relativa. Es decir, esos 300 diputados son los que van a representar a una fracción o a una parte de la población. Se vota directamente por ellos. Los ciudadanos hacen votan campaña y votan. Sí, okay. Claro, porque se supone que en teoría ellos van a representar a su distrito, a esa parte de la población, claro. Los van a representar en donde, ahí en la Cámara de Diputados. De tal manera que tú en la Cámara de Diputados tienes intereses territoriales, de distrito, nacionales, ¿Sí? Y en la Cámara de Senadores tendrías intereses de los estados de la República. Claro. Eso es lo que en teoría debería de pasar, pero la realidad es que no, en realidad básicamente tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores tienen funciones iguales en la legislación, ¿sí? Es decir, que ambas pueden llevar ante el Pleno iniciativas de diferente tipo. O sea, no necesariamente se rigen por esta situación que te acabo de comentar, ¿no? Unos a la nación o a los distritos y el otro a los estados. Claro, por supuesto. Eso no necesariamente es así. Oye, comentabas de los de representación proporcional. En la Cámara de Diputados son 200 de representación proporcional. Esto son elegidos a través del porcentaje que cada partido obtenga, ¿no? en la votación nacional, ¿no? Así es. Ajá. ¿Y en la Cámara de Senadores? En la Cámara de Senadores también existe la figura de representación proporcional. En la Cámara de Senadores justamente hay 2 senadores que son por cada entidad federativa,
¿sí? De ahí salen 2 senadores, la idea es que se componga así. Claro. Y luego un tercero que le llaman de primera minoría. El partido que obtenga el segundo lugar por cada entidad federativa se elige a un senador. De tal forma que ya tenemos 3 senadores por cada entidad federativa. Y luego viene otro senador que se asigna también por cada estado, pero en este caso por la fórmula de representación proporcional. Básicamente la fórmula de representación proporcional es, digamos que se saca de acuerdo, les llaman, son los diputados y los senadores de partido. ¿Por qué? Porque se designan en función del número de votos que tienen los partidos. Claro. De acuerdo al número de votos que tienen los partidos, se les asigna un diputado o un senador. Entonces se les llama legisladores de partido, ¿no? Ya, por supuesto, sí, sí. Oye, decías algo muy interesante. Bueno, una vez elegidos, ¿qué vota el ciudadano cuando ellos ya están elegidos? ¿Votamos por un partido? ¿No? Lo comentamos afuera del aire. ¿Hay una representación por el partido? ¿O estamos votando realmente por el legislador? O sea... Fíjate que es muy interesante ese tema, a mí me gusta mucho, me llama mucho la atención, porque ahora justamente que estamos en un contexto de elecciones, que no se van a elegir a los senadores, pero sí es el caso de los diputados federales, Claro, preguntamos si se vale el voto nulo, qué importancia tiene el voto nulo, ¿no? Si lo anulo o no, por quién voto, no voto, etcétera, etcétera. Sí, sí. Pero luego la pregunta es, bueno, pero en el caso de que vaya a votar, ¿por quién voy a votar? ¿Voto por un partido político o voto por un legislador en sí individual? ¿Quiénes son los que me representan a mí en el Congreso? Yo, digamos, parto de de hecho, a partir de evidencia y de la teoría de que en realidad quienes detentan aquí la representación política son los partidos políticos, ¿no? En realidad, a lo mejor los ciudadanos votarán por un legislador o por un partido, pero en el Congreso la toma de decisiones está muy centralizada. Claro, está dada a partir de los partidos, o sea, digamos, de la cúpula, ¿no? Exactamente, por parte de los coordinadores parlamentarios, ¿sí? Que son quienes realmente tienen el poder de decisión, quienes controlan la agenda, quienes deciden qué se va a discutir, qué no se va a discutir. Ahora, esto es muy interesante. Etcétera. ¿Cómo está conformado esto? En el Congreso, dentro del Congreso. Bueno, básicamente para el caso de las 2 cámaras, tanto la de senadores como la de diputados, digamos que se establecen para trabajar comisiones, mesas de trabajo. En el país surgen varios temas. El tema energético, tema de salud, tema laboral, son muy complejos, ¿sí? Entonces, digamos que en el tema de las iniciativas de ley, pues se establecen varias mesas de trabajo en donde se discute las diferentes iniciativas de ley de acuerdo al tema, ¿sí? Tema de salud, ahí hay una mesa, se establece una comisión en donde se va a discutir para ver qué se aprueba, qué no se aprueba de una iniciativa que provenga de un determinado actor, ya sea del presidente o de algún legislador. Estamos hablando de las 2 cámaras y en las 2 cámaras hay comisiones. Y entiendo que hay comisiones ordinarias y están las extraordinarias. Ahora, dentro de las ordinarias es un aproximado más o menos, digo, en cada legislación cambia, ¿no? Pero estamos hablando de unas 37 comisiones promedio, más o menos, ¿no? En promedio son como 30 y tantas comisiones, 40 exactamente, comisiones ordinarias. Claro. ¿Y cómo se forma una comisión extraordinaria entonces? Las comisiones extraordinarias surgen, o comités especiales, surgen a partir de un tema específico que se da en el país. Por ejemplo, digamos, ahorita lo que pasa en Michoacán, que hubo 41 muertos, sí. ¿no? Hay una situación grave ahí, hay que atenderla. ¿Qué puede hacer el Poder Legislativo? No, pues hay que darle seguimiento a esa situación. Establezcamos entonces una mesa, ¿sí? Lo que hacen es construir una mesa que trabaje exclusivamente sobre ese tema. Una vez que se trabaja sobre ese tema y se resuelve, esa mesa se desintegra. Es decir, son mesas que no son permanentes a diferencia de las otras, son temporales que surgen para resolver un problema muy concreto. Claro, y pueden durar los 3 años de la legislación en la Cámara de Diputados o 6 en la de senadores, sí, pero pueden desaparecer al mes. O sea, si se arregla, exacto, se pueden ir, ¿no? Exactamente, todo depende del tema, ¿no? Entonces, más bien, eso va a depender de ese asunto. Y en cuanto a las comisiones ordinarias, bueno, estas son permanentes y todo el tiempo se está trabajando sobre determinados temas, en tema de salud, laboral, etcétera. Digamos que la más importante en este caso, cada fin de año, es la de presupuesto, ¿no? Es la de presupuesto, Hacienda sí, exactamente. También, ¿no? Hay comisiones que les llaman estratégicas, justamente porque, por ejemplo, en la de Hacienda se están jugando el presupuesto, se están jugando los recursos. Hay varias comisiones que son clave, ¿no? Ahí porque la de gobernación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... Claro. Oye, para terminar de entender la conformación, ¿no? Vamos con los diputados, ¿cómo está formada la mesa directiva? ¿No? Porque siempre es el presidente, etcétera. ¿Cómo van los escalones?
Mira, en el caso, las mesas directivas se van turnando los puestos entre los diferentes partidos políticos. Ahí en realidad es una mesa que básicamente se construye con el fin de sacar adelante la agenda del día, ¿sí? Es en el caso de la mesa directiva. A mí me gustaría un poco hablar sobre los grupos parlamentarios y lo que se llama la Junta de Coordinación Política y la famosa JUCOPO, ¿no? La famosa JUCOPO, exactamente, donde ahí sí se juega un papel importante. Ahí se construye, ahí está integrada justamente por los coordinadores parlamentarios y ahí es en donde se decide qué tipo de leyes van a pasar, cómo van a pasar. Claro. Ahí es en donde realmente se discute. Es donde se les da juego a los legisladores de alguna u otra manera, ¿no? Decide quién, ¿no?, planteó una iniciativa y pues vamos a ver si la subimos al pleno, vamos a ver quién la va a leer y pues si se le da forma o no, ¿no? Sí, claro, son órganos estratégicos porque ahí se establece la agenda, ¿no? Claro. Entonces son órganos estratégicos que incluso ahí mismo en la Junta de Coordinación Política, que está integrada por los diferentes coordinadores parlamentarios. ¿Quiénes son los coordinadores parlamentarios? Son los líderes de cada fracción, de cada partido, de los integrantes de cada partido. Ellos se nombra un líder, esos líderes se reúnen y son los que establecen la agenda. Y son los que nombran además a los presidentes de las comisiones, los encargados de trabajar los diferentes temas de los que hablábamos. Entonces son personajes clave que a final de cuentas centralizan la toma de decisiones en esta parte de la Junta de Coordinación Política. Hay que entender que cada legislador, ¿no?, tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados, tiene la obligación de estar, al menos como integrante de alguna de las comisiones, ¿no? Así es, exactamente, sí. Están obligados cada uno de ellos. Ok, ¿cómo se forma la agenda? ¿Cómo se forma la agenda? Es una pregunta interesante. En este caso, tiene que ver con cómo está organizado el Congreso, ¿sí? Y qué papel juegan los partidos políticos. Yo en mi caso, lo que señalo es que la agenda está formada, o gran parte de la agenda depende de la toma de decisiones de los líderes de los partidos políticos. Ahí es en donde se forma la agenda, que se concentra justamente en la Junta de Coordinación Política y en la conferencia que te señalaba hace rato. Ahí es en donde se concentra en la toma de decisiones. Yo hace rato planteábamos la parte de quién nos representa, ¿no? Los legisladores o los partidos políticos. Sí, exacto. Aquí es en donde señalo que los partidos políticos en realidad juegan un papel importante en la representación política. Muchas veces nosotros agarramos y decimos, no, hay que fijarnos en el perfil de los legisladores, ¿sí?, cuáles son sus estudios, cuál es su experiencia, etcétera, etcétera. Pero, digamos, ¿de qué nos sirve esto si, por ejemplo, en el Congreso de la Unión se observa que el 80% más o menos aproximadamente de la toma de decisiones proviene de los partidos políticos y no de los legisladores individuales? Claro. Entonces, ¿de qué nos sirve esto si a final de cuentas las decisiones, muchas de las decisiones que toman los legisladores a diario, en realidad provienen de las directrices del partido político y no de ellos? Exacto. Entonces es importantísimo, es claro, aquí los partidos en la representación política juegan un papel central, importante en la toma de decisiones. Sí, finalmente todavía no está implementado el mecanismo para volver de reelegirse, ¿no? Esto va a ser hasta el 2018. Así y es. ahí tal vez sí estés votando, ahora sí, por el legislador, ¿no? En todo caso, y ahorita tienes toda la razón, votamos por un partido. Finalmente, que sepamos bien quién es y cuáles son sus estudios y qué ha hecho y cuál es su trabajo fuera del partido o dentro de él, o bla. Pero aún así, el partido controla, ¿no? Sí, en efecto, normalmente eso es lo que pasa con base a estas decisiones. Hay una forma que nosotros se llama disciplina parlamentaria. Esa, por ejemplo, en este caso, nos señala que la mayoría, esto quiere decir que cuánto de las decisiones son tomadas por el partido y cuántos por los legisladores. ¿Qué tanto acatan los legisladores las decisiones de los partidos? Y bueno, te decía, el 80% de esas decisiones pues son tomadas por los partidos políticos y no por los legisladores. Claro. Entonces, en este sentido, quienes son los portadores de la representación política vienen a ser justamente los partidos. De ahí que sea importante que sigamos o que tengamos información sobre su comportamiento de los partidos. Y no solamente de los legisladores. Porque claro, muchas veces sigamos al legislador si cumple con la campaña o no cumple con la... Muchas veces lanzan propuestas. Sí, pero esas propuestas tienen que pasar por un filtro. Exacto. Al final se quedan ahí, o sea, y tal vez no les den nunca los apoyos
por los que ganaron, ¿no?, la posición de legislador, ¿no? Exactamente, sí, porque vale más el programa del partido que las propuestas sueltas o individuales de los candidatos. Claro. ¿Sí? Y te pongo un dato. Por ejemplo, hay veces que en el caso de los partidos como el PRI, el PAN o el PRD, en las últimas legislaturas, en los últimos periodos de legislativos, han hecho propuestas, iniciativas de ley, hasta de 300 iniciativas de ley, 250 iniciativas de ley, por partido político. Claro, pero pregúntame cuántas de esas iniciativas realmente pasan. Te doy un porcentaje, en promedio 5 o 6%. Fíjate, 5 o 6%. No es nada. Del total de propuestas, o sea, tú lanzas tus 200, 300, claro, pero de esas 200, 300, únicamente el 2% llegan a tener éxito. Las demás pues o son rechazadas, ajá, ¿sí? o se quedan en la congeladora, están en la congeladora, ¿no? O quedan pendientes. O tal vez fue un periodo extraordinario, ¿no? Quién sabe si puedan o no llegar, ¿no? Exactamente. Oye, y hablando de esto de la agenda, que me parece muy interesante, tenemos lo que hablábamos hace rato, ¿no? Esto del partido cártel, porque siempre hay un partido que tiene la mayoría y controla, ¿no? Tal vez no tenga la mayoría absoluta y puede decidir por sí mismo qué iniciativas se puedan aprobar, pero sí puede decidir, vamos, tendrá la batuta en el proceso de negociación, ¿no? ¿Cómo será esto? Claro, René, mira, antes que nada, el Congreso de la Unión, tanto la Cámara Baja, bueno, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, es que le llaman baja la Cámara de Diputados y la Cámara Alta a la de Senadores, tienen dos funciones básicas. Una, la función legislativa, y otra, la función de control. La función legislativa tiene que ver con las iniciativas de ley o con modificaciones a nuestras leyes, ya sea constitucionales o lo que le llaman las secundarias, la Ley Federal del Trabajo, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso es la función legislativa. Y la otra es la función de control. La función de control tiene que ver con darle seguimiento a las políticas públicas que lleva a cabo el presidente de la República, ¿sí? Claro. Se le va dando seguimiento, cómo se gastan los recursos, cómo lleva a cabo sus políticas, etcétera, etcétera. En este caso, yo me estoy concentrando en el tema de la función legislativa, ¿sí? Y para la función legislativa, dentro del Congreso, hablábamos de 3 instituciones clave. Una, la Junta de Coordinación Política. Sí. 2, la que te digo que es la Conferencia para la Dirección y Programación. Y 3, las comisiones. Esas 3 instituciones juegan un papel importante para ver qué iniciativas pasan, cómo pasan y si no pasan. Claro. ¿Sí? Esas 3 juegan un papel clave. Ahora, como juegan un papel clave, pues cada institución debe de tener una dirección. Como por ejemplo, en las comisiones se conforman por un presidente, por secretarios y por sus integrantes. Así es, sí. Pero ¿quién es la figura clave en las comisiones? Tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Los presidentes. Por supuesto. ¿Por qué? Porque los presidentes son los que manejan los recursos, son los que llevan la dirección de los asuntos, etcétera, etcétera. En el caso de la Junta de Coordinación Política, lo mismo. Aquí en este caso, pues hay un representante por cada partido político. Pero ¿quién tiene mayor peso de decisión? Pues el partido político que tenga más integrantes en el Congreso de la Unión. Así es. ¿Sí? Entonces, a esto, justamente, a estos puestos se vuelven estratégicos. ¿Cuáles? Los presidentes de las comisiones, ¿no? La Junta de Coordinación Política y también la mesa directiva, porque la mesa directiva desahoga. Claro, exacto, ¿no? Sí, las iniciativas. Exactamente, se encarga del orden, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que lo que hacen los partidos ahora, a partir de que ya hay un mayor pluralismo en los congresos, es buscar controlar esos puestos estratégicos de los que te comentaba. Y así es como ahora, digamos, funcionan los partidos y tratan de monopolizar, de tener el control del mayor número de puestos estratégicos. Exacto. Por eso se les llama partido cártel. Tratan de cartelizar esos puestos. ¿Por qué? Porque una vez que tú controlas esos puestos estratégicos, vas a tener el control también de ¿qué? Pues de la agenda. De esas iniciativas que manda el presidente de la República, o de esas iniciativas que surgen de los partidos políticos o también de los estados, porque también los estados lo pueden hacer. Claro. ¿Sí? Entonces, son claves esos puestos. Y fíjate que se habla muy poco, qué bueno que lo preguntas, porque para mí eso es importantísimo. Y normalmente se supone que en teoría el partido mayoritario es el que logra controlar estos puestos estratégicos, Claro, ¿no? Pero bueno, en el caso de México no hay
un partido mayoritario. Sí, bueno, ya no hay. Tuvimos mucho tiempo el PRI monopolizando el asunto. Hasta 1997. Exacto, sí, con la reforma electoral. Exactamente. Oye, qué bueno, decías ahorita lo del presidente y me salta aquí una duda. Sí. Porque él tiene iniciativas preferentes que pueden pasar a la Cámara de Diputados o de Senadores. Así es. ¿No? ¿Cómo se van estas iniciativas? Porque, bueno, es así de, pues, aquí mandan y bueno, se tienen que llevar al pleno. Sí, claro, es que justamente eso surge a partir de un problema entre la relación del presidente y los legisladores. Cuando estoy diciendo ahorita legisladores me refiero tanto a los diputados Claro. como a los senadores, ¿no? ¿Cuál era el problema? Por ejemplo, con Vicente Fox y lo mismo con Felipe Calderón, que no le pasaban sus iniciativas. Y si no le pasan sus iniciativas, pues no puede gobernar. Entonces, esta figura que tú me dices surge a partir de eso. Lo que se hace es darle un poco de poder al presidente para que ahora él proponga una iniciativa de tal forma que se establecen ciertos tiempos en los que debe de ser aprobado. Por supuesto. ¿No? Es una forma de que le permitan al presidente desahogar o pues que pasen sus iniciativas. Claro. Sobre todo que pasen, porque el presidente dice, aquí está mi iniciativa. Sí, que pase podría por el Congreso. no pasar. Pero podría no pasar. ¿Por qué? Justamente porque la pueden detener los partidos políticos de oposición. Exacto. Entonces, esta figura le viene a ayudar al presidente para que estas leyes pasen así, pues no tenga mayor problema. Claro. ¿No? Oye, una pregunta muy recurrente al auditorio es, ¿quién puede, o quién tiene la facilidad para mandar una iniciativa? ¿El Senado? ¿O los diputados? ¿O es indistinto? ¿Y cómo se llama el proceso? Mira, antes de 1997, quien tenía todo el poder para eso era el presidente. En teoría, pueden tanto los senadores como los diputados, como los partidos políticos, como los congresos estatales. Claro. ¿Sí? Pero, en realidad, en los tiempos de la hegemonía priista, quien controlaba todo era el presidente de la República. ¿Sí? Sí, sí. Pero eso fue cambiando. Curiosamente, ahora quienes producen más iniciativas de ley son los partidos políticos. El presidente de la República, ahora, desde 1997 a la fecha, produce alrededor de un 10 o 15%. Todo lo demás son otros actores, entre ellos los principales partidos políticos, PRI, PAN y PRD. ¿Sí? Entonces, ahora justamente uno de los cambios que se han dado en el país es que el presidente ya no tiene tanta actividad legislativa como antes. Ahora quienes la tienen son los congresistas. Por supuesto. ¿No? Aunque su éxito legislativo del presidente es muy bueno. ¿A qué me refiero con éxito legislativo? Que de todas las iniciativas que el presidente manda al Congreso, el 80% de esas iniciativas logran aprobarse. Ya. Y sin embargo, con los partidos no pasa así. De todas las iniciativas que mandan, o que las ponen ahí en el Congreso para que se aprueben, Claro. en realidad su éxito es como del 20, 15%, si no mal recuerdo. Fíjate. Pero ¿qué pasa con el proceso? Y como para ir cerrando el programa, ¿qué pasa con el proceso? Digamos que los diputados tienen cierta iniciativa y el Senado se transforma en Cámara Revisora, ¿no? Ajá. ¿Pasa lo mismo del otro lado? O sea, cuando el Senado manda una iniciativa, ¿es así? Sí, es lo mismo, así es. En efecto, hay una Cámara Revisora, la Cámara que emite. Entonces, sí, en efecto, tiene que ser aprobada por las dos, manda el presidente decide a qué Cámara lo va a mandar. No sé, ya dependerá qué criterios, ¿no? Donde tiene más una mayoría en su partido, que le conviene más, etcétera, etcétera. Pero él puede iniciar una ley, ya sea tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Si la inicia en la Cámara de Senadores, la Cámara de Senadores la tiene que enviar a la Cámara de Diputados. Claro. ¿No? Y después, a su vez, la Cámara de Diputados, si no tiene alguna observación, se la manda al presidente. ¿No? Es todo un proceso ahí. Bueno, es un proceso largo y complicado. Pero juegan un papel importante tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Eso es importante y te lo digo porque la gente a veces piensa que se debe de quitar la Cámara de Senadores. Falso. O sea, tienen una razón de ser. Pues el contrapeso, ¿no? Quizá habría que hacer reformas en el sentido de que los partidos y los legisladores respondan mejor a los ciudadanos, pero no vas a lograr nada con quitar una institución que puede o que juega un papel importante de contrapeso. Porque si se toma una decisión mala en la Cámara de Diputados, el Senado tiene la oportunidad de revertir esa situación. Entonces, cuidado con lo que se dice sobre ese asunto, ¿no? Oigan, bueno, hemos tenido una plática muy interesante aquí con el maestro Giovanni Landa. Seguramente nos estará acompañando después porque él es experto en temas legislativos y nos vendrá también a contar
ya a detalle sobre lo que está haciendo en la tesis de doctorado. Pues se me hace muy interesante, que sobre las reformas estructurales, ¿no? Y tiene por supuesto que ver, bueno, pues con el ámbito legislativo. Giovanni, muchísimas gracias por estar Al con contrario, nosotros. René. Esperamos que regreses. A usted por estar con nosotros, bueno, muchísimas gracias. Les recuerdo nuestras redes sociales: Facebook diagonal LACE Oficial Wami, nuestro Twitter @LACE Oficial Wami, nuestra página web www.lace.mx. Estamos grabando desde los estudios Limón Canal. Si usted quiere venir a grabar lo que necesite, así rock, charanga, dark metal, salsas, o necesita hacer cuestiones de radio, etcétera, o videos, bueno, este es el mejor estudio en la ciudad. Lo atiende nuestro queridísimo productor Ulises Juárez. El teléfono en cabina 3093-4527. Mi nombre es Otto René Cáceres, soy el Mick Jagger de la ciencia política. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente. Hasta luego.